Te voy a mostrar las mamadas que acaba de decir súper inútil con su mano de plastilina. Yo soy cristiano, cristiano practicante, cristiano de oración y de acción, cristiano de Cristo, directo, de Cristo. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando Él nació era Palestina, hace miles de años, más de 2000 años. Antes que nada te recomiendo que te laves la boca antes de hablar de Jesucristo, súper inútil. Y segundo, procedo a decirte que no, eso no era Palestina cuando nació Jesucristo. Evidentemente no tienes ni la más remota idea de lo que estás hablando. En primer lugar, porque el término Palestina fue inventado por el emperador romano Adriano en el año 135 después de Cristo. Fue este emperador romano quien le colocó a esa tierra el nombre de Palestina. Entonces, si el término Palestina surge en el año 135 después de Cristo, o sea que ya Cristo había muerto, había resucitado, había ascendido a los cielos, ¿cómo tú me vienes a decir que Jesucristo nació en Palestina cuando ni siquiera existía la palabra Palestina? No existía el término Palestina aplicado a esa región. Pero vamos a seguir escuchando súper inútil porque es una máquina de decir mamadas. Él nació en un hogar judío y luego se rebeló contra la dominación del Imperio Romano. Entonces, Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino. Bueno, dejando de lado la mamada de que Jesucristo vivió en Palestina, lo cual era imposible porque ni siquiera existía ese término, repito, no se llamaba Palestina esa región. La realidad es que ni siquiera nunca jamás ha existido un país llamado Palestina. Nunca ha existido un estado llamado Palestina. No existió, no existe ahora y muy probablemente nunca existirá. Esa región que hoy día se llama Palestina, gracias a los romanos, por cierto, que le colocaron ese nombre, en aquel tiempo estaba dividida en dos. Una parte se llamaba Galilea y la otra parte se llamaba Judea. Galilea estaba gobernada por Herodes Antipas y Judea estaba gobernada por Poncio Pilatos. Ambos eran gobernadores vasallos del Imperio Romano, que cumplían órdenes del César. Y así se llamaba esa región cuando Jesucristo vivió allí, Maduro. Se llamaba Galilea y Judea, no se llamaba Palestina. Y repito, ni siquiera existía el término Palestina, que fue inventado 135 años posterior a la muerte y la resurrección de Jesucristo, también por un emperador romano. De manera que decir que Jesucristo vivió en Palestina denota mucha ignorancia de tu parte, lo cual es habitual en ti además. Normalmente te gusta mucho hacer alarde y fiesta mostrando tu ignorancia. Pero vamos a continuar escuchándole, porque repito, este hombre es una máquina de decir mamada. Cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado nuestro Señor Jesucristo, Él murió como un hombre palestino. Y darle con eso de que murió como un palestino, que no existía Palestina, Maduro. Aparte, eres tan chistoso que reniegas del Imperio Romano y te llamas antiimperialista, pero sin embargo defiendes a capa y espada y veneras el término Palestina, que fue un término inventado por un emperador romano. Es que, repito, evidentemente tú no tienes ni la menor idea de lo que estás hablando. Pero es impresionante cómo este hombre dice que fue condenado por el Imperio Español, ¿no? En realidad el Imperio Español surgió en el año 1492 después de Cristo. O sea, el Imperio Español surge 1500 años después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así que no entiendo yo cómo fue que todo el Imperio Español viajó en el tiempo, alteró la línea del tiempo y retrocedió hasta el año 0 para pasar por encima de la autoridad de Roma, que era la que gobernaba en la región, y condenar a Jesucristo a la muerte. Un imperio que ni siquiera existía en ese momento, que era el Imperio Español. Esto es lo que pasa cuando te pones a leer cartillas que te dan. Evidentemente este hombre no tiene ni la menor idea de lo que está hablando. O sea, en su cerebro él no tiene el conocimiento intrínseco de lo que está diciendo. Es evidente que le dieron una cartilla para que se la aprendiera y él hizo lo mejor que pudo, pero a final de cuentas termina diciendo mamadas porque realmente su cerebro no le manda una señal de error. Si yo me pongo a hablar estas cosas que acaba de decir Maduro, mi cerebro va a hacer automáticamente epa, estás diciendo una mamada, porque tengo el conocimiento de lo que ocurrieron en esos años de la historia. Evidentemente este hombre no tiene ningún conocimiento de ningún tipo, lo que está haciendo es leer una cartilla que le dieron
y le salió mal y el cerebro no le pudo enviar una señal de error porque no tiene conocimiento de ninguna clase. Impresionante cómo en un minuto este hombre tuvo la capacidad de alterar la línea del tiempo, inventar imperios inexistentes, inventar países y estados inexistentes, cambiarle la naturaleza a Jesucristo y convertirlo en un ser que nada tiene que ver con su línea genealógica, realmente, que en este caso viene siendo Jesucristo un descendiente de Jacob y un descendiente directo del rey de Israel, David, muy conocido, lo cual lo convierte automáticamente en un israelita o en un hebreo, ¿no? Y viene Maduro y lo convierte en un palestino simplemente porque, bueno, él se sacó eso no sé de dónde, no quiero decir de qué parte del cuerpo se la sacó porque es que, tomando en cuenta la tontería que dijo, sinceramente se la sacó de una parte muy oscura. Qué vergüenza siento yo con la comunidad internacional.